Bienvenidos a Reflexiones David Figueroa. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Hoy quiero predicar bajo un tema que he titulado La presencia de Dios en pecado trae mortandad. Es muy delicado ministrar las cosas de Dios en pecado, porque puede venir mortandad. Y hoy vamos a ver varios ejemplos a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe primeramente al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta hermosa palabra. Amén. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposos apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Señor, rompas todo esquema, Señor amado, todo esquema de hombre, y que podamos entender lo que usted está demandando de sus siervos, de sus pastores, de sus predicadores, de sus salmistas. Te pido, mi Dios del cielo, Señor amado, que nos llenes de tu presencia en esta hora y que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amado, amigos, hermanos en Cristo, sus sacerdotes, dice el Señor, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hoy en día no se hace diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy en día a la iglesia queremos traer todas las cosas del mundo. Queremos traer discotecas, ahora la llaman cristotecas, y muchas cosas que han contaminado el santuario del Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nos volvamos a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a mirar unas historias en la Biblia donde personas, y voy a tomar por ejemplo al pueblo de Israel, que a través de los tiempos el pueblo de Israel siempre vio la gloria de Dios. El pueblo de Israel, cuando estuvo obedeciendo los mandatos del Señor, vieron milagros, prodigios, vieron verse abrir un mar rojo, vieron abrirse un río Jordán crecido, dividirse en dos, pudieron ver cómo Dios hirió a Egipto con las plagas y muchas cosas cuando el pueblo se volvía a Dios. Quiero que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. El pueblo de Israel venía ganando las batallas, pero se confiaron y empezaron a entrar en pecado. Y se confiaron que el arca de Dios era la que le iba a dar las victorias. Se confiaron de una manera especial y pensaron que iban a tener todas las victorias. Ellos iban a tener todas esas victorias porque ya la presencia de Dios iba con ellos. Pero quiero decirles, no nos confiemos de que Dios está con nosotros. La única garantía de que Él permanezca con nosotros es que vivamos en santidad y que hagamos diferencia entre lo de Dios y lo del mundo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay muchas personas que creen que aunque prediquen, que aunque canten y son amigos del mundo, déjeme decirle que son enemigos de Dios. Volvámonos en amistad con Dios y Él se volverá a nosotros. El pueblo de Israel estaba totalmente confiado porque Dios le había dado muchas batallas, muchas victorias, pero entonces iban a enfrentarse contra los filisteos. Y mire lo que acontece aquí. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con grande júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido el Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. El pueblo de los filisteos tuvo miedo porque ellos escucharon y sabían de la fama de Dios.
Pero lo que no sabían era que el pueblo de Israel estaba en pecado y que el amparo de Dios se había apartado del pueblo de Israel. Entonces ellos dicen en el verso 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí vemos a los hijos de Elí que mueren. El arca de Dios es tomada. Murieron muchos hombres del pueblo de Israel. Una gran mortandad, que cayeron 30,000 hombres de a pie. ¿Por qué? Por estar confiándose en la presencia de Dios, pero estando en pecado. Por eso he titulado este mensaje, la presencia de Dios en pecado trae gran mortandad. Y mucha gente está muriendo en estos tiempos. Pero la iglesia, hoy en día, la iglesia se ha prostituido de una manera especial, gran porcentaje, porque Dios siempre tiene su remanente. Dios siempre tiene sus hombres fieles, sus mujeres fieles, sus congregaciones fieles. Pero digo que mucho pueblo se ha contaminado. No ha hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Se han ido más a la diversión, a divertir al pueblo y no enseñarle santidad, no enseñarle pudor, no enseñarle modestia, no enseñarle la santidad por dentro y por fuera, como lo manda la preciosa y bendita palabra. Y podemos observar que Ofnis y Fines, ellos ministraban en la presencia de Dios, pero estaban en pecado. Ellos ministraban en el sacerdocio, ellos ofrecían los holocaustos al Señor, pero dice la palabra de Dios que ellos metían mujeres al templo. Profanaron el santuario. Elí, siendo sacerdote, lo sabía y no los colocó en disciplina. Los dejó que siguieran ministrando, no los estorbó. Entonces podemos observar que hoy en día se está viviendo una situación muy parecida, donde pastores conocen que sus hijos están en pecado y no los ponen en disciplina. Es más, si son confrontados, prefieren aún dividirse de los concilios. Pero es necesario que el pueblo se humille verdaderamente a Dios, que el pueblo reconozca que ha pecado, que el pueblo se aparte de lo inmundo, que el pueblo limpie el santuario de Dios. Es tiempo de limpiar nuestras vidas delante de Dios. Es tiempo de buscar a Dios en oración, en ayuno, en lloro, en lamento, en vestirnos de humildad delante de la presencia del Señor. Pero ministrar la presencia de Dios en pecado puede traer enfermedad, tumores. Y esto es lo que le pasó aquí a Ofni y a Fines. Ellos fueron muertos porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún dice la palabra de Dios que los filisteos capturaron el arca. Y ellos fueron a darle la noticia. Uno que escapó le fue a dar la noticia a Elí. Pero podemos observar que Elí, cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, quedó como perplejo. Pero cuando dijeron que el arca de Jehová había sido capturada, se fue de para atrás y se desnucó y murió allí. ¿Por qué? Porque como líder tampoco hizo nada. Porque es necesario que no perdamos la visión. Es necesario que mantengámonos creyendo firme hasta que el Señor venga por nosotros o hasta nuestra partida de esta tierra. Por eso tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Hay que sacar lo inmundo de la iglesia del Señor. Hay que vestirnos de santidad. Hay que vestirnos de humildad. Hay que hacer las cosas que son agradables delante de los ojos de Dios. El arca fue raptada. Los filisteos se la llevaron. ¿Y sabe qué pensaron los filisteos? Los filisteos dijeron, bueno, nosotros tenemos un Dios llamado Dagón. Este Dios que nosotros tenemos es poderoso, pero ahora que tenemos el arca de Dios, vamos a ser más poderosos porque tenemos a Dagón y tenemos al arca de Dios, tenemos la presencia de Dios, de Jehová de los ejércitos, que también peleará por nosotros. Ellos pensaron que esto era así. Y dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a colocar en su lugar. Podemos observar que el Dios de ellos, el Dios de palo, el Dios de madera, estaba inclinado ante el verdadero Dios, ante la presencia de Dios.
Y en estos tiempos mucha gente llamarse iglesia de Dios se está postrando imágenes, se está postrando a dioses extraños, se está postrando a yesos, esculturas, y esto ha traído la ira de Dios sobre la faz de la tierra también. Entonces podemos observar que Dios está dando una gran enseñanza, que al único que se le debe adorar es a Jehová de los ejércitos. Y podemos observar que este yeso lo encontraron allí humillado ante la presencia de Dios, pero los filisteos no entendieron ni se arrepintieron. Y dice, y volviendo a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el lumbar, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Mire, todo esto es lo que aconteció. Y ellos no entendieron. Y ellos pensaron que iban a ser más poderosos. No entendieron el mensaje de Dios que les estaba dando. Entonces Dios tuvo que herirlos con gran mortandad, porque ellos eran idólatras, ellos eran pecadores, ellos eran malos. Y ellos pensaron ministrar el arca de Jehová, la presencia de Dios, en pecado. Y pensaron que iban a ser más poderosos. Y entonces Dios empezó a herirlos con tumores. Hubo gran enfermedad, gran mortandad entre ellos. Ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Hasta que entonces, en el capítulo 6, ellos entran en razón. Y dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses causó mortandad. 7 meses causando tumores, enfermedad mortales que no tenían curas. Y dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Mira, aquí le está diciendo, ¿por qué no se apartó de su mano? Tienen que pagarle la expiación, la falta que ustedes han cometido. Tienen que devolverla, porque el Dios de Israel es un Dios santo, un Dios poderoso. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, por una misma plaga, ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás enviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. Después que los había tratado así, ¿no lo dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, y las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Ellos todavía tenían la duda, que no sabían si era Dios el que les había hecho todo esto. Pero dijeron, devolveremos el arca y sabremos si fue Dios. Por causa de tener el arca de Dios acá, por causa de tener la presencia de Dios, es que nos ha acontecido todo esto. Ellos dispusieron su corazón, mandaron el arca de Jehová, y podemos observar en el versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y la figura de los tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Lo que no sabían ellos era que la presencia de Dios no se podía mirar, no se podía tocar en pecado.
Dice, el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Entonces podemos observar que estos hombres no se imaginaban lo que les iba a acontecer. Porque ministrar el arca de Dios en pecado, la presencia de Dios en pecado, eso trae gran mortandad. Bet-Semes significa, es el nombre hebreo Bet-Semes, casa, templo de sol. Aparentemente las ciudades con nombre eran centros de adoración al sol. Entonces podemos observar que era la antigua ciudad cananea en Cefela, a unos 24 kilómetros al este de Jerusalén, en el valle de Soret, sobre una carretera de Asdod. Entonces podemos ver que estos hombres de Bet-Semes pues adoraban al sol. Entonces Dios hizo morir, dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 40,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová había herido con tan grande mortandad. Entonces podemos observar que tocar la presencia de Dios en pecado va a traer mortandad. En la presencia del arca de Dios venía haciendo mortandad en 7 meses, duró allí en los filisteos. Aún en el mismo pueblo de Israel, Dios estaba airado por el pecado y habían muerto 32,000. Llegó a los filisteos, 7 meses la tuvieron allá y no la pudieron retener más porque había muchas enfermedades y tumores y Dios había matado mucha gente. Ahora los de Bet-Semes habían muerto nada más y nada menos que 40,000. Dice, al morir al pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová le había herido con grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Jearim, diciendo a los filisteos, han devuelto el arca de Jehová, descended pues, llevarla a vosotros. Dijeron, si no la podemos, la miramos y hubo grande mortandad, ¿qué tal si la tocamos? Entonces podemos observar que la palabra de Dios nos registra que la presencia de Dios no se puede ministrar como nosotros queramos. Y podemos observar que David quiso llevar de nuevo la presencia de Dios, pero la quiso llevar en un carro nuevo. Entonces David, contento, porque iban a llevar el arca de Dios. Pero miren lo que acontece aquí. Primera de Crónicas 13:6. Y subió David con todo Israel a Baala de Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa, Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante del Dios, de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había una gran fiesta, pero estaban haciendo algo equívoco. Estaban llevando la presencia de Dios en un carro nuevo. Y en estos tiempos, muchos han querido llevar la presencia de Dios en carro nuevo como Dios nos la ha mandado. Han querido meter tanto modernismo a las iglesias, y van cantando, ¿no? Y lo vamos haciendo para Dios, y todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Dios y Dios va a recibir todo. No, Dios es un Dios santo. Pero cuando llegaron el arca, dice el versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, porque lo llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?
Y no la trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Gateo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces podemos observar aquí la gran diferencia. El arca tenían que llevarse en los hombros, y tenían que llevarla los sacerdotes, los levitas. Ellos tenían que llevar el arca de Dios. Entonces podemos observar que David quiso llevarla en un carro nuevo. Estos carros nuevos representan muchas cosas. Tantas cosas que han metido a las iglesias, cosas que no son bíblicas, para entretener, para distraer a la gente y no para llevar a las personas a la adoración a Dios. Entonces podemos observar que la presencia de Dios venía causando gran mortandad. Mucha gente venía muriendo, mucha gente venía muriendo. Y hombres de Dios cometieron estupideces como Elí. Y por eso murieron del pueblo de Israel mucha gente, porque el pueblo de Dios, si ellos eran los sacerdotes y no guiaban al pueblo en santidad, ¿qué quedaba para el resto de las personas? Nosotros como iglesia tenemos la obligación de guardarnos para Dios. Nosotros como iglesia tenemos esa gran responsabilidad de guardarnos para el Dios del cielo. Cuando el mundo ha perdido su eje, siempre va a buscar su eje en la iglesia. Pero si la iglesia pierde su eje, entonces, ¿dónde está la esperanza del mundo? Nosotros como siervos de Dios, santifiquemos, limpiemos el santuario, llevemos la presencia de Dios en santidad, para que esta grande mortandad se desvanezca. Este COVID-19 está matando mucha gente, y no se le extrañe que muchos siervos y siervas de Dios han contaminado el santuario, y ha venido la ira de Dios. Y por eso es necesario que lloren los sacerdotes, los salmistas. Todos nos humillemos delante de la presencia de Dios y le pidamos perdón al Dios del cielo. Y llevemos la presencia de Dios como Él la manda, en santidad, por dentro y por fuera. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del día de Dios. Sé santo, porque yo Jehová soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Es necesario volvernos a Dios, porque la presencia de Dios está causando grande mortandad. Está hiriendo a Dios con tumores, con plagas. Pero el pueblo debe humillarse a Dios. Los filisteos hicieron lo de ellos. O sea, las personas que no tienen a Cristo tienen que hacer lo de ellos también. Humillarse, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón por los pecados. Toda la nación debe humillarse ante Dios. Todo el mundo debe humillarse a Dios. Porque la presencia de Dios, la ira de Dios trae mortandad. Y no podemos ministrar nosotros, los siervos de Dios, la presencia de Dios en pecado. Así que si alguien está en pecado, no ministre la presencia de Dios. Arrepiéntase, conviértase, pídale perdón al Dios del cielo. Es necesario volvernos a Dios en santidad. Obed-Edom era un levita, era un cantor, era músico, pero era un músico que se guardaba para Dios. Y había esperado mucho tiempo. Y había pasado no se sabe cuántos años sirviéndole al Señor. Pero el día que llevaron el arca a su casa, en 3 meses lo bendijo Dios. Y a él y a toda su casa y todo lo que tenía. Así que, siervo, sierva, si usted se está guardando para Dios y aparentemente no ve nada, siga esperando, porque la recompensa vendrá. No tardará más, se aproxima en venir. La presencia de Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Tarde o temprano llegará la recompensa de parte de Dios. Pero no tenemos que cargar el arca en un carro nuevo. No tenemos que adelantarnos. Para que se llene la iglesia, vamos a permitir toda inmundicia en el altar de Dios. El altar de Dios es santo. Tanto hombres y mujeres que se paren en un altar a ministrar la presencia de Dios, tiene que ser con ornamentos sagrados, vestiduras santas, como lo manda la palabra de Dios. No como una pasarela, no como un modelaje. Es santo. Porque dice Jehová, yo soy santo, sé vosotros santos también. Es necesario humillarnos delante de Dios. Es necesario reconocer que ministrar en pecado va a traer grande mortandad. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios busquemos las sendas antiguas. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Este no es tiempo de decir, no andaré en la santidad, no andaré en el camino de la santidad, no andaré en la senda antigua. Es tiempo de volvernos a la senda antigua. Es tiempo de volvernos al evangelio santo, al evangelio puro, al evangelio verdadero. Es tiempo de dejar a un lado el modernismo, el gomelismo.
Ahora vemos gomelos ministrando en la presencia de Dios. Es necesario ministrar en santidad la palabra de Dios. Hombres y mujeres que le servimos al Dios del cielo, es tiempo de arrepentirnos y buscar a Dios de verdad y servirle a Dios de verdad. Aleluya. Es tiempo de santificar nuestras vidas. Es tiempo de buscar a Dios, porque ministrar en pecado va a traer grande mortandad. Y para que la ira de Dios se detenga, para que Dios aparte o detenga esta grande mortandad, es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo de buscar su rostro. En el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19, dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque estemos afligidos, no vendamos la palabra. Aunque estemos afligidos, no cambiemos el mensaje. Aunque estemos pasando dificultades, no cambiemos el mensaje. Aunque a muchos no les guste la prédica, no me importa que no les guste la prédica. Lo importante es que yo hable lo que Dios me mande hablar. Yo sé que muchos enseguida me tratan de religioso cuando hablo de santidad, cuando tienen que guardarse para Dios, cuando tenemos que dejar de estar semidesnudos en los altares de Dios. Ya está bueno, hay que arrepentirse del pecado. Hay que buscar a Dios en verdad. No me importa que no me inviten, no me importa que me digan religioso, pero yo creo en la santidad de Dios como lo dice Dios en su palabra. Es tiempo de buscar a Dios, porque te puede alcanzar la ira. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es tiempo de reflexionar, hombres y mujeres de Dios. Es tiempo que reflexionemos y busquemos a Dios como Él lo manda. No en carro nuevo, sino llevándola en el arca. Así como nos dicen a nosotros, llevándola en los hombros. Que los que somos arcaicos, que somos vikingos, que somos anticuados. Así es como manda el Señor, llevando la palabra de Dios, llevando su presencia en el hombro. No en carro nuevo. Es tiempo de buscar a Dios. Mis amados, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Meditemos, oremos a Dios para que tenga misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque como pueblo te hemos fallado. Como pueblo nos hemos levantado contra ti. Como pueblo hemos abandonado tus mandamientos. Como dijo, Padre de la gloria, tu siervo Nehemías, nos hemos corrompido en gran manera. Perdona a tu pueblo, Señor amado, y ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos por dentro y por fuera. Ayúdanos a vivir un evangelio verdadero. Que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea verdaderamente para ti, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos y límpianos con tu sangre preciosa y perdona nuestras maldades, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Y recuerda, la presencia de Dios se ministra en santidad, porque en pecado trae grande mortandad. Hasta una próxima oportunidad.